Halloween o la Noche de Brujas es una fiesta que se celebra principalmente en los Estados Unidos y que crecientemente ha sido importada a otras naciones, entre ellas la nuestra, Chile. Ha empezado a celebrarse cada día más. Tiene un origen en una festividad celta llamada Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Queremos profundizar en la historia de esta celebración, por eso nos acompaña acá en el estudio de CNN Chile el profesor Hugo Cepeda. Profesor, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Para mí es un halago. La gente quizás no sabe, pero nosotros coordinamos esta entrevista en el matrimonio de un amigo en común que tenemos. Amigo común, pues. Claudio Fariña casado con la Carlita. Así es, pues ahí yo le pedí que el día en la víspera de esta festividad usted me pudiera explicar, y le agradezco porque es bastante tarde y usted lo ha visto durante todo el día ahí en actividades. He tenido bastante actividad al día, como siempre por lo demás. Bueno, profesor, lo primero es preguntarle el origen de esta fiesta de Halloween. ¿A qué obedece? Porque vamos a empezar a ver gente disfrazada, niños en especial, y uno no sabe muchas veces... Es un origen muy antiguo. Por lo menos esto tiene más de 2000 años, 2500 años de antigüedad. Es una fiesta celta, una fiesta pagana precisamente, y que generalmente la coordinaron los llamados druidas, que eran sacerdotes y chamanes de la cultura céltica. Tradiciones orales, no escribían, tradiciones orales. Y que se celebraba el término de las cosechas, término del otoño y comienzo del invierno. Esto en Europa. En Europa, hemisferio norte. Y esta fiesta, Samhain, que se llamaba, era una fiesta en que había que iniciar el cambio de estación. Era muy común en las épocas antiguas, en las culturas antiguas, que las fiestas religiosas se realizaran siempre en torno a los solsticios, a los equinoccios o a las estaciones del año. Y esta precisamente correspondía a una de las estaciones, término la primera, comienzo del verano, del invierno. Término del otoño y comienzo del invierno. ¿Esto en el hemisferio norte? En el hemisferio norte. Entonces así se sostenía que era un paso, que Samhain iba estrechando el paso de los espíritus, buenos y malos. Los espíritus que representaban a los ascendientes, a los familiares, y también se mezclaban con espíritus de carácter maligno e infernal. Y esto precisamente había que procurar que todo marchara en su cauce. Por eso que la gente tenía que realizar ciertos ritos para evitar sufrir perjuicios o daños por la acción de los malos. Y es así entonces que dejaban fruta, alumbraban con cirio, de manera de poder hacer que los espíritus malos se ausentaran y siguieran de largo. Y así comenzó esta fiesta. Después fue llenándose, porque se combinó con la fiesta Beltane, que era el final de la primavera y comienzo del verano en el hemisferio norte, o sea, a finales de mayo, y así hacían el ciclo del año. Y después se fue complicando un poco, porque empezaron a surgir una serie de leyendas. ¿En torno a esta fiesta? En torno a esta fecha. Por ejemplo, el caso de Jack de Orlander, o Jack... Este es el origen de la calabaza. Claro. ¿Cuál es el origen de la calabaza? Es que este Jack, que era un bandido por lo menos, cuenta la leyenda que hizo un pacto con el diablo, de entregarle el alma. ¿Esto en qué país? En Irlanda. ¿Ya? Entonces, cuando vino el diablo a cobrarle la palabra, él le dijo, por favor, dame un tiempo más. Perfecto, le dijo, te voy a dar unos años más. Vuelve el diablo. Y le dice muy bien, le dijo, pero yo quiero que me facilites algo. Yo quiero que tú me pruebes tu poder. Bueno, ¿qué quieres que te pruebe? Mira, conviértete en una moneda. El diablo se transforma en una moneda, y Jack toma la moneda y se la guarda en el bolsillo. El diablo desesperado, totalmente encerrado. Entonces le dijo, Jack, hagamos un pacto, ¿ves? Truco y pacto. Pacto o travesura, pacto o daño. Esto que se fue aclimatando dentro de la leyenda. Y ahí entonces el diablo hizo la promesa, a los 10 años volvió y le pidió entonces que subiera arriba de un árbol. El diablo sube y él puso la cruz abajo y el diablo no podía bajar. Hasta que Brutus tuvo que anular el pacto.
Pero ¿qué pasó? Que cuando murió verdaderamente Jack, San Pedro no lo aceptó en el cielo, o sea, en este aspecto. Y lícitamente no pudo tampoco entrar en el infierno, por cuanto está en enemistad, y quedó vagando hasta el día de hoy. Y alumbrándose en una calavera, tenía 2 cirios, 2 luces en cada uno de los ojos. Y esto posteriormente se reemplazó por lo que llamamos nosotros la calabaza. Haciendo un símil con la calavera. Y eso quedó con la calavera. Por eso es que aquí esta fiesta puede tener un origen pagano, aunque después la iglesia la asumió. Porque la fiesta de Todos los Santos, la iglesia la celebraba en el mes de mayo. Y 2 papas, uno del siglo VIII y otro del siglo IX, Gregorio III y Gregorio IV, instituyeron la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre y la de los difuntos el 2 de noviembre. Y Halloween, ahí aparece la palabra Halloween, que es la víspera de Todos los Santos. Y esto se mantuvo esta tradición pagana y se empezó a mezclar con cosas ya más infernales, parecimiento brujas. ¿Y por qué? ¿En qué momento esto se relaciona con brujas, con calabazas? Desde esa época más o menos, la época de la Edad Media más o menos. Entonces como una manera de contrarrestar los efectos salvíficos y de bondad del Día de Todos los Santos. ¿Y esto llega a Estados Unidos? Esto llega a Estados Unidos por la inmigración irlandesa más o menos a mediados del siglo XIX. ¿Y en qué momento empezamos los chilenos a en Estados Unidos empezó a popularizarse el año 1921, miren, fecha bastante exacta. Y allí entonces empezó a celebrarse, primero con fiesta y todo, y desde ahí entró el negocio en esto. Entonces se transforma, es dulce o travesura. Entonces los niñitos se disfrazaban precisamente de forma bastante grotesca, de brujas, de diablos, y golpeaban las puertas de las casas pidiendo dulce, en caso contrario de una travesura que podía ser pintar la casa o tirar piedras. Esto más o menos se exportó, como todo esto que se exporta a los Estados Unidos, que nos ha metido en el mundo del consumismo. La globalización, pues, profesor. Exacto, y esto llegó más o menos a Chile popularizándose a finales de la década de los 70, comienzos de los 80. Y ahí poco a poco, en diversos estratos sociales, se comenzó por el estrato alto y actualmente ya está popularizado en todos los estratos sociales esta fiesta. ¿Y qué opina usted que se celebre o que los niños en especial Yo no la recomiendo, aunque le han tratado de dar un nuevo significado de las hadas, se disfrazan de hadas, pero en el fondo también hay siempre disfraces malignos. Se disfrazan de brujos, se disfrazan de diablos, de magos, de hechiceros. Y, por ejemplo, esta mañana, yo vi en no sé qué canal de televisión, una dama que estaba promoviendo comercialmente esta fiesta, y ella estaba disfrazada de algo muy peligroso, la medusa de Megara. Este es un mito griego. La medusa de Megara era una mujer que tenía la cabeza, en lugar de pelo, un nido de serpientes que se movían así. Y cuenta el mito que quien mirara a esta medusa en el rostro se transformaba en piedra. De tal manera que era una especie de maldición. Era una mujer que prácticamente provocaba esto, era una figura de carácter mítico griego maldita. Entonces yo noté que se resucita esto. Enseguida se realizan bailes de adultos también. Y todos con disfraces, muchos de ellos precisamente haciendo alusión a potencias infernales. Y como siempre lo he sostenido, aunque se haga con ánimo festivo, esas invocaciones que se hacen permanentemente del diablo, las potencias infernales, a la larga es peligroso. No sabemos, y además también se corre riesgo. A veces los niñitos se exceden y cuando no le dan dulce, tiran piedra, salen vecinos que pueden agredirlo. Yo no recomiendo, habiendo tantas posibilidades de una hermosa fiesta. Pero afortunadamente, el día 31 de octubre de hace unos años aquí en nuestro país, se celebra la fiesta de los evangélicos. Claro, que de hecho también es uno de los motivos porque es feriado. Exactamente, y eso es lo que a mí me llena de mucha alegría. Es bueno eso, porque es muy bueno, porque yo he esperado siempre que con la acción espiritual por parte de los evangélicos se pueda precisamente contrarrestar los efectos nocivos de esta fiesta pagana de Halloween. Sí. Aunque la gente no tiene la intención de ser nada pagano, ni nada que sea precisamente negativo a la potencia infernal, pero cuando se empieza a actuar
en este tipo de fiestas siempre hay consecuencias. Por eso es que esto puede contrarrestarlo precisamente en la acción de oración, un día de oración por parte de los evangélicos que es su día. Ha dicho que es bastante bueno que se celebre el 31 de octubre como fecha de la Iglesia Evangélica. Exactamente. ¿Qué tanto ha crecido esta iglesia y qué tanto ha perdido la Iglesia Católica en nuestro país? Bueno, en nuestro país, efectivamente, la Iglesia Evangélica ha crecido bastante los últimos años y efectivamente ha disminuido también la católica. Es un fenómeno también que hay en otras partes del mundo. Porque nosotros podríamos pensar un poco que la Iglesia ha tenido algunas crisis. No son las más graves en la historia. Yo conozco crisis de la Iglesia mucho mayores. ¿Cómo cuál? En primer lugar, cuando surgió el arrianismo, la primera gran crisis religiosa que tuvo, la mayor parte del cristianismo se hizo arriano y la minoría quedó católica. Y después muchas veces, por ejemplo, en el siglo XV, fíjense que en el siglo XV, tal era la crisis dentro de la Iglesia que había 3 papas simultáneamente. 3 papas. Imagínense, el pueblo cristiano no sabía quién obedecer, no sabía quién era el pastor. Y posteriormente con la Reforma, luego con la Ilustración, luego con la invasión de Napoleón. Napoleón le hizo la guerra a la Iglesia Católica. Exactamente, aún más, hay un caso típico. Cuando se corona solo, ¿se acuerda? Y no solamente eso, metió preso a 2 papas, a Pío VI, a Pío VI y a Pío VII. Un cónclave no se pudo hacer en Roma, hubo que hacerlo en Venecia bajo la protección del emperador de Austria. No, y la misma Inquisición donde la Iglesia mataba, quemaba a personas, tuvieron que pasar siglos para que la Iglesia volviera a confiar, o la gente tuviera que la Inquisición también, hay mucho ámbito en eso, ¿eh? En primer lugar, era casi más un tribunal político que religioso. Además, la Iglesia no podía condenar a nadie, nada más, a nadie. Era el rey el que ejecutaba la sentencia. Profesor, Pero una cosa, le decir una cosa, y solo para quienes eran bautizados. La Inquisición no podía actuar respecto a los que no eran bautizados. Le propongo que hagamos una pausa y a la vuelta conversamos del origen del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos, que son diferentes. Exacto. Ya, pausa, volvemos de inmediato con el profesor Hugo Cepeda.